Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. Vamos a comenzar con información. Declaran persona non grata en Perú al embajador de México y lo expulsaron. Deberían de hacer lo mismo con el tipo del Palacio Nacional, con López Obrador. ¿Por qué? Por injerencia. Aquí está lo que mencionaron, lo que dijeron, esto a través de Atypical TV. A continuación, informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Hicieron muy bien porque en Perú no deben de dejar que otros países se metan en asuntos internos. Aquí en México se metieron por culpa del idiota del Palacio Nacional. No deben de dejar que eso suceda. Ah, sí, cuando les conviene a los de Morena es de, no, nosotros no nos metemos en problemas internacionales, ¿no? De otros países, cuando les preguntaron de Ucrania, entre otros, ¿no? Ah, pero cuando se trata de políticos, presos políticos, pero por que son dictadores o semidictadores, ahí sí se meten, ¿no? Ese es el futuro que le depara al tipo del Palacio Nacional. Igual, aquí declaran persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy. En 72 horas deben abandonar el país. ¿Qué fue lo que hizo? Abandonó el país, pero se llevó a la familia de Pedro Castillo. La familia de Pedro Castillo está aquí en México. Con razón, lo sacaron a patadas de Perú. Este martes 20 de diciembre, el gobierno de Perú declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a, dijo, la injerencia que consideran que han hecho las altas autoridades de la nación norteamericana. Informó que el gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración. La mañana de este martes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que México le concedió asilo político a la ex primera dama de Perú, Lilia Paredes, y a sus dos hijos que son menores de edad. Detalló que la esposa del exmandatario Pedro Castillo se encuentra en la embajada mexicana en Lima y refirió que están negociando un salvoconducto para que puedan abandonar el país si así lo desean. Y así fue, ya llegaron a México. También hay otra información importante. Recuerden, la mayoría de los de Morena tienen primaria trunca. Y no es falso. Es verdad. La mayoría de los diputados en Morena tienen solamente una o carrera trunca, o prepa, pero también trunca, o primaria trunca. Los pocos que tienen alguna licenciatura o incluso hasta maestría, ya sean del Senado o de la Cámara de Diputados en este caso, pero sean de Morena, los pocos que tienen supuestamente algo de educación, resulta que plagiaron su tesis. Esto es de una ministra pasante, que es Yasmín Esquivel, candidata a presidir la CSJN, que plagió su tesis en licenciatura. Hay un video aquí en YouTube que fue difundido por la Jornada Online, que ponen ahí, de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, Yasmín Esquivel Moza. Se declaró lista para presidir esta institución del Poder Judicial de la Federación, una ambición que parece apoyar al presidente en el que está en el Palacio Nacional, el tipo, el que está ahí, calentando el asiento nomás. En ese video la ministra criticó la corrupción a la que declara un cáncer que aqueja en las sociedades, y más cuando ensucia la impartición de justicia. En el tema de la corrupción debemos de ser imparciales, agrega enfáticamente. Luego subrayó un aspecto que tenemos que es muy fuerte,
irrelevante para combatir la corrupción es la denuncia, por lo que convocó a la ciudadanía a denunciar corrupción donde la vea. Y ha sido denunciada porque ella hizo corrupción. No está titulada y su tesis fue un plagio. Que conste, en mi calidad de ciudadano y asentado el llamado de la ministra Yasmín Esquivel Moza, procedo, pues a denunciar un acto de corrupción cometido por la pasante Yasmín Esquivel Moza. Ese acto consiste en que la tesis para obtener la licenciatura en Derecho que la pasante Yasmín Esquivel Moza defendió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la ENEP Aragón, de la UNAM, en septiembre de 1987, titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es plagio de una tesis previa de la titulada Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123 constitucional, apartado A, o sea, no le cambió ni una sola letra. Mismo tesis del año pasado, que fue del 86, lo puso en el 87. Esto fue en junio de 1986, la tesis original. Defendió el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM. El trabajo de la licenciada Yasmín Esquivel Moza puede leerse en TesiUNAM, el repositorio de tesis de la UNAM, en esta dirección electrónica, y se ve el enlace. Aquí la portada de la tesis de la pasante Esquivel Moza. Véanlo. Esto fue del 87. Y ahora vean la tesis, que también está en la línea aquí, de un año anterior. Plagio. Total. Completamente no le cambió ninguna coma cuando fue una de 1986. Desde luego puede alegarse que no es la primera vez que dos académicos emprenden trabajo sobre el mismo tema y casi al mismo tiempo. Más complicado sería explicar la coincidencia. Se prolongue el índice de la tesis, veamos la primera página del índice de pasante de Yasmín en 1987. A lo mejor el título es el mismo porque estudiaron o investigaron sobre el mismo tema, ¿no? Para descartar eso, vean el título, en este caso los capítulos de su tesis. Exactamente los mismos. Ahora veamos la primera página del índice de la tesis del licenciado Edgar Ulises en 1986. Véanlo. Plagio total. Con el resto de los índices ocurre lo mismo y bueno, cuando ya no es posible apelar a la casualidad, es cuando se consta que el texto de ambas tesis también es idéntico. Por ejemplo, escribe la pasante Esquivel Moza en su capítulo 1, Planteamiento del problema, página 3, esto. Ponle pausa si quieren para leerlo. Y escribe el licenciado Edgar un año antes, capítulo 1, planteado en el problema, aquí página 4. Cada letra plagiado completamente. Y si veamos un último ejemplo elegido al azar, escribe la pasante Esquivel en la página 64 y escribe el licenciado Edgar Ulises en la página 69. Considero pues que la pasante Yasmín Esquivel Moza plagió en su totalidad la tesis del licenciado Báez Gutiérrez. Eso significa que la tesis de Esquivel Moza queda invalidada, así como su título profesional de licenciatura en Derecho. Mal habido en tanto se consiguió engañando a las indolades de la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México que financió sus estudios y desde luego a sí misma. A quien no engañó nunca fue a la directora de su tesis, a la licenciada Marta Rodríguez Ortiz, que debería haberse percatado del hurto, pero no solo por ser la directora, sino porque también dirigió la tesis del licenciado Báez Gutiérrez y por lo tanto lo conocía muy bien, una tesis idéntica a la de la pasante Yasmín. Y para el caso, idéntica a otras dos tesis posteriores, una de 2008 y otra de 2010, que también dirigió. La tesis plagiada es a tal grado multiplicante que no queda sino suponer que la directora de tesis y la pasante Esquivel Moza obraron de común acuerdo en la elaboración del fraude. Eso quiere decir que no solo fue un plagio, sino un acto de corrupción, ese cáncer contra el que es necesario ser implacables, como exige la pasante Yasmín Esquivel Moza desde la silla que ocupa en la Suprema Corte de Justicia. Triste cosa, además de ser una forma de corrupción, el plagio académico va en contra de la revolución de las conciencias de la humanización mexicano y del no mentir o robar y no traicionar, principios rectorales de la llamada Cuarta Transformación. No parece importarle mucho quien sostiene esos principios considerando honestos a su intelectualidad plagiar
a su procurador general plagiario, a su director de la CIDE plagiario, a su jefe de comunicación social de la presidencia plagiario y ahora a la pasante plagiaria. Porque licenciada no es pasante. Y eso solo si vuelve a presentar una nueva tesis honesta. Guillermo Sheridan es académico de la UNAM. La ministra Yasmín Esquivel avala presencia del ejército de las calles mientras su esposo recibe contratos millonarios. Bueno, ese es otro tema. Y la ministra Yasmín Esquivel Moza detiene entrega de carpetas de investigación del caso Pío López Obrador al INE. Ella, para que vean la importancia que es que una pasante que no merece estar ahí, no tiene título, su tesis es robada, no debe de estar interfiriendo en la Suprema Corte de Justicia. Morenista tenía que ser, como les dije al inicio. Todos los que son de Morena, igual, pasantes, carreras truncas o hasta primaria trunca. Y no es exageración, muchos de ellos no tienen ni la primaria completa. No deberían de dejar estos cargos a gente que no tiene estudios, porque no está preparada y solo lleva al país a la destrucción. Y eso ya lo estamos viendo. Y bueno, esto ya lo firmamos, ya lo vimos, el video del periodista firman carta en defensa a Ciro Gómez Leiva contra Andrés Manuel López Obrador, que se calle el idiota del palacio. Hoy se publica un desplegado, una iniciativa que coordinó sustancialmente Pablo Iriart. Este desplegado tiene que ver con el tema de Ciro Gómez Leiva, por supuesto, por el atentado a Ciro en la noche del jueves 15, acá en la colonia, pues en el Álvaro Obregón, pues, ¿no? En la calle Tecoyotitla. Y por supuesto lo publica el periódico El Financiero, lo publica el periódico Universal, lo publica Plana Completa, el periódico Excelsior, y este desplegado dice lo siguiente: a la ciudadanía. El jueves por la noche, el destacado colega Ciro Gómez Leiva sufrió una emboscada y fue atacado a balazos para matarlo. Nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra los periodistas críticos. A ver si nos dejan ver en pantalla. Sí, muchas gracias. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. La difamación que sustituye al debate de ideas es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. Los asesinatos de periodistas marcan un récord en ese sexenio y la impunidad es alarmante. Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse, el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país va a entrar en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar periodistas para desestabilizar a gobiernos o matar en pago de favores al gobierno. El presidente tiene la palabra. Es este texto, insisto, de 182 firmas. Leemos 182 firmas de periodistas. Nosotros firmamos para que el idiota del Palacio Nacional cierre el hocico, porque su hocico abierto mata, y no solo a periodistas, sino a cualquier persona. Por cierto, ya estamos en la 6ª ola de COVID, donde aquí un doctor, que es este video también de Atypical TV, que, híjole, pues mucha gente a su alrededor les está diciendo, oigan, es que acabo de salir positivo. No, este es un video del programa La de la Misha, donde hay un doctor donde menciona de que, aparte de que estamos en la 6ª ola de COVID en México desde octubre, en China hay un descontrol de contagios porque la gente ya se cansó de la tolerancia cero. Entonces, al salir a manifestarse y también el gobierno a decir, bueno, está bien, no hay cierre total, hay millones de contagiados, va a haber millones de fallecidos en China, no todos están vacunados, no tienen nada para defenderse y puede haber, que eso es algo muy grave, una variante que pueda surgir de China por tanto contagio que hay. Si muta lo que es el COVID, la variante es que se puedan llegar a tener y sean más contagiosos, puede salir de China y de nuevo tener un contagio masivo a nivel mundial del COVID. El COVID no se ha exterminado, no se ha eliminado en el mundo. Y en China está empezando un contagio sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Y eso es algo que no se ha detenido. Y no se va a detener por muchos años más.
Él es el doctor que habla sobre el tema. Por si quieren ver el programa, esto es de Alena La Micha en YouTube. Dura 25 minutos, por eso no les pongo el video completo. Para que vean y vean lo que está hablando del tema, sobre todo el doctor. Que por culpa del gobierno mexicano, que no tienen las vacunas suficientes, ahorita te piden que no te vacunes, que se vacunen los enfermos. Imagínense, ¿desde cuándo? Si estás enfermo no debes de vacunarte, ya estás desarrollando inmunidad. Los sanos tienen que vacunarse, no los enfermos. López-Gatell, no hagan caso a Hugo López-Gatell. Sus conferencias como él son irrelevantes. Seguimos diciendo lo que dijo Javier Alatorre, que tiene mucha razón. Y bueno, de expulsar a embajador de México por respaldo de AMLO a Castillo, eso ya lo vimos. Y llegó precisamente los familiares ya a México, de Perú a México, con razón lo sacaron. El día de ayer se cumplió 28 años, esto fue el 21 de diciembre del 2000, en este caso el 21 de diciembre de 2022, se cumplieron 28 años desde la actividad del volcán Popocatépetl, en que reanudó después de 70 años de estar inactivo. Ya 28 años de actividad del volcán Popocatépetl. Santiago Krill menciona lo del plan B de la reforma electoral, donde asegura por qué es una tranza legislativa. Eso ya lo sabemos, el plan B no existe de cualquier forma. Y aparte será anulada porque viola la Constitución y la ley diciendo de que no pueden aprobar algo que ya se había aprobado anteriormente. Y como así fue, queda anulado. Así que el plan B no existe. Ya por último, la plagiadora de Morena no hizo su tesis y se le robó. Y la maestra pasó 3 plagios más. Esto es de corrupción. Seguimos con el tema de la plagiadora, la maestra defensora de Yasmín Esquivel dirigió las tesis originales y 3 plagios más, incluidas el de la ministra. Marta Rodríguez Ortiz, la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dirigió la tesis de Yasmín Esquivel Moza, que estuvo encargada de la tesis original, publicada un año antes, de al menos otros 3 trabajos idénticos, en ellos de la misma ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodríguez Ortiz, quien asegura tener 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas de la UNAM, dirigió en 1986 la tesis original a cargo de Edgar Báez Gutiérrez y de la ministra Esquivel en 1987, la que lo plagió. De acuerdo a la investigación de Guillermo Cerirán, la maestra estuvo encargada de al menos otros 2 trabajos idénticos, otros 2 plagios, del original del 86, uno en 2008 y el último en el 2010. El miércoles, Latinus dio a conocer una investigación de Guillermo Sheridan en la que revela a la ministra plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, la información que les di anteriormente, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Para obtener el grado de licenciada en Derecho, Yasmín Esquivel Moza defendió en la Escuela Nacional de las Estudios Profesionales de la ANEP Aragón de la UNAM en septiembre del 87. La tesis titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de la confianza del artículo 123, apartado A, la cual es un plagio de un trabajo previo titulado Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123, constitucional, apartado A. La tesis plagiada es tal grado multiplicante que no queda sino suponer que la directora de tesis Rodríguez Ortiz y la pasante Esquivel Moza Obregón de común acuerdo en la elaboración del fraude. Tras la publicación del reportaje de Latinus, la ministra compartió a través de su cuenta de Twitter una carga de su directora de tesis, Rodríguez Ortiz, en la que certifica que la tesis de Esquivel es original y asegura que acusaciones de plagio son falsas. No, lo falso es eso. Quiere decir que están en común acuerdo y es un fraude que ellas encabezaron. Peor porque puede incluso hasta perder su trabajo la directora en este caso. Sin embargo, como lo dio a conocer Sheridan, en su investigación Rodríguez Ortiz dirigió la tesis plagiada a otras 3 idénticas. A quien la ministra no engañó fue a su directora de tesis, a la licenciada Marta Rodríguez Ortiz, quien debería haberse percatado del hurto, pero no solo por ser la directora, sino porque también dirigió la tesis de licenciado Báez Gutiérrez del original y por lo tanto la conocía bien, una tesis idéntica a la de la pasante Yasmín, y para eso identificar a otras 2 tesis posteriores, una de 2008 y otra de 2010, que también dirigió, establece el reportaje. Reporte Ortiz, en este caso en el Rodríguez Ortiz aseguró que en 45 años de trayectoria
de la UNAM ha examinado más de 500 trabajos para titulación, lo que equivale a revisar 11 tesis de licenciatura por año. Una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir, plagió su tesis, esa es de la que ya vimos, la investigación, y de la directora de la tesis, Yasmín, certifica que no hubo plagio. Cuando ya se ve que sí fue, incluso otros dos, quiere decir que está como cómplice. Así o más idiotas los de Morena, sin estar preparados y queriendo cargos para manejar al país. Por el momento sería la información, es el reporte aquí en el canal de Tenchimex. Nos vemos más adelante con más información de reporte sísmico, volcánico, climático, pandémico y político aquí en el canal de Tenchimex.